Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 29 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó entonces el día miércoles, donde acciones internacionales cerraron en medio de temores por fortaleza del dólar y volatilidad generada por resultados empresariales. Simplemente continuamos con descensos ante la preocupación de los resultados. También tuvimos la decisión de tasa Fed que no agregó mucha información, simplemente se mantuvo la frase de paciencia, aunque ve la economía mucho más fuerte y menos presiones inflacionarias. Así que el mercado, digamos que no tiene una referencia clara de lo que podría pasar con tasa de interés. De hecho, nos dejaron el panorama de tasas atado a los datos económicos, por lo tanto, seguiremos haciendo seguimiento a lo que es el dato de empleo e inflación. De hecho, ya tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, pero pues simplemente continúan esos temores por resultados empresariales, sobre todo los industriales que vienen con algo de presión bajista, aunque tecnológicas continúan sorprendiendo. Ya vimos Apple con ascensos, Facebook también superó los estimados del mercado. Y acciones locales retrocedieron en medio de temores por bajo precio del petróleo. El precio del petróleo no logra repuntar. Los inventarios de crudo ayer presentaron un panorama mixto, con ascenso en los inventarios, pero descenso en lo que fue gasolina y destilados. Por eso, digamos que no tuvieron suficiente fuerza para ganar terreno, pero digamos que las caídas en cierto modo estuvieron limitadas al inicio con la presentación de inventarios de crudo. No obstante, los temores y la fortaleza del dólar que se mantiene simplemente generan otra vez presión bajista en el crudo. Así que los datos importantes del día de ayer fue Fed manteniendo comentarios sobre paciencia. El ascenso en tasa de interés aún pueden ser pacientes, de menor presión inflacionaria y crecimiento sólido de la economía. Estados Unidos continúa por muy buen camino. No obstante, lo que ha frenado el avance en los índices accionarios son los resultados empresariales. Si no hay crecimiento en los resultados empresariales, pues tampoco se justificarían múltiplos altos o el avance en términos de las acciones. Y en inventarios de crudo crecieron en 8.9 millones de barriles, siguen incrementándose los inventarios de crudo, de hecho alcanzan un nivel bastante alto, niveles que no se veían hace muchos años. Creo que son los niveles más altos en más de 20 años, superando niveles previos. Así que los inventarios de crudo continúan bastante altos, no le dan espacio para recuperar con fuerza. Y gasolina y destilados sí bajaron en 2.6 millones y 3.9 millones respectivamente. Hay algo de demanda por derivados que tarde o temprano tendrá que traducirse en un menor crecimiento de inventarios, pero mientras se mantenga ese exceso de oferta, los inventarios continuarían creciendo. Y de hecho es mejor tener el petróleo en inventario que venderlo a este precio. Eso también justifica la adquisición de inventarios. Han bajado las probabilidades de ascenso en tasa de interés. Recordemos que para julio teníamos 40-44% de probabilidad de ascenso. Han venido disminuyendo a medida que la Reserva Federal nos recuerda que puede tener paciencia y que las expectativas de inflación continúan bajas. Solo hasta que el mercado tenga unas perspectivas de inflación creciente, la política monetaria podría empezar a tener ajustes en tasa de interés. Seguiremos pendientes de los datos económicos de Estados Unidos para determinar el futuro del rumbo futuro de las tasas de interés. El mercado ayer pasó de los 18, vuelve a la zona de nerviosismo, tiene todavía, digamos que no ha logrado bajar los niveles de calma total, continúa con nerviosismo. También Europa estuvo contribuyendo con algo de descensos en Grecia ayer bastante fuertes. No obstante, hoy el panorama es distinto. Los bancos en Grecia están recuperando terreno algo más del 10%, impulsados porque los inversionistas en cierto modo están apoyando también el plan de estímulo. Sería muy bueno el plan de estímulo, no, sino el fin del plan de austeridad para esos países que han estado bastante apretados para recibir ayuda del FMI y del Banco Central Europeo. Así que por ahora el mercado sigue debatiéndose sobre el futuro de Europa, un poco más tranquilo en el día de hoy, pero el mercado sigue en la zona de nerviosismo. Ya revisaremos entonces las resistencias de corto plazo que podrían mantener el sesgo bajista en los índices de Estados Unidos. En cuanto a mercados asiáticos, las acciones de la región retrocedieron en medio de correlación con mercados de Estados Unidos y temores sobre el crecimiento global. Simplemente se correlacionaron en el día de ayer, no tenían muchos fundamentales. De hecho, las ventas al por menor de Japón crecieron 0.2% en diciembre. El mercado estimaba un crecimiento de 1.1%. Así que estuvieron por debajo de lo esperado, aunque continúan en la senda de crecimiento.
Europa inicia el día con ganancias en medio de compras de oportunidad en Grecia y expectativa por datos del PIB de Estados Unidos. Mañana es una noticia importante y es el PIB del cuarto trimestre. Corrijo de comités anteriores, no sé por qué tenía en la mente primer trimestre, que se termina en marzo. Así que PIB del cuarto trimestre que se conocerá mañana. El mercado estará muy atento a esos resultados. Y los datos en la zona euro continúan mejorando. El desempleo alemán baja en 9.000 personas en diciembre. La cifra estuvo en línea con estimado por el mercado. Colombia nos informan, recaudo tributario en 2014 creció 8.5% frente al 2013 y terminó por encima de 114 billones. Digamos que fue una cifra bastante interesante. El punto clave será, bueno, y 2015 con ese precio de petróleo, ¿qué tal estará el recaudo tributario? Recordemos que el mercado está todavía muy enfocado en el precio del petróleo para poder determinar si el 2015 el nivel de crecimiento se revisa aún más a la baja o se mantienen las cifras de la primera revisión. Corficol pagará dividendo de 1.146,91 pesos por acción, 288 pesos en efectivo y 858,91 pesos en acciones. Esa es una tasa de dividendo del 3.05, un precio de 37.620 pesos. Las tasas de dividendos continúan relativamente altas en nuestro mercado, no obstante, digamos que los dividendos serán pagaderos en 4 cuotas, lo que hace que, de todos modos, digamos que pierda un poco de impulso el retorno en el corto plazo en términos de dividendos. Recordemos que los dividendos altos en una sola cuota sí generan un poco más de especulación, así que pese al buen dividendo, simplemente la tendencia de la acción continuaría con los fundamentales tanto de la empresa como el mercado internacional. Y para las 8:30 tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos que bajaron la semana pasada de 307.000 a 265.000, estimado por el mercado era 300.000. Un fuerte descenso otra vez de las peticiones iniciales de subsidio de desempleo, lo que muestra que la economía de Estados Unidos continúa fuerte y regresó la generación de empleo. Así que la tasa de desempleo podría continuar con algo de descenso si la generación de empleo continuaría dándole solidez a la demanda de esta economía. Si la tasa de desempleo continúa bajando con mucha fuerza, recordemos, posiblemente tengamos algún ajuste en tasa de interés de la Reserva Federal. Después, si cuando tengamos esa tasa de desempleo, que posiblemente la próxima semana, analizaremos un poco lo que es la regla de Taylor, donde la brecha producto, donde básicamente tendremos el IPC y la tasa de desempleo como los determinantes más importantes de cuál sería la tasa de referencia para esta economía. Eso lo hablaremos la próxima semana. Y a las 10 de la mañana tenemos ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos, un dato ya de importancia media. Seguimos con noticias económicas, incluso mientras Colombia está cerrado. Esta noche tenemos IPC y tasa de desempleo de Estados Unidos. Mañana en la mañana IPC y tasa de desempleo de la zona euro. Esto es IPC y tasa de desempleo de Japón, no de Estados Unidos. Rápidamente de Japón, los datos de Estados Unidos salen en nuestro horario. Mañana en la mañana, madrugada, IPC y tasa de desempleo en la zona euro. Mañana PIB del cuarto trimestre, PMI manufacturero de Chicago y sentimiento del consumidor de Estados Unidos. Importante este PIB del cuarto trimestre. Y de nuestro mercado tenemos decisión de tasas del Banco de la República. Se abre un poco la probabilidad para un posible recorte ante los bajos precios del petróleo, pero pues estará el debate entre bajar tasa de interés y dejar subir la inflación y la devaluación. Serán las dos cosas más importantes mañana en la decisión de tasas del Banco de la República. Por ahora el mercado espera estabilidad en 4.5, no obstante el panorama económico y el precio del petróleo ha abierto la puerta para un posible recorte sorpresivo. Vamos a estar hablando mañana con más detalles sobre este particular. Y así que en términos generales los mercados internacionales inician con calma, no obstante, si no logran superar resistencias de corto plazo, la presión bajista podría continuar. Recordemos que tuvimos 2 jornadas de caída fuerte en los índices de Estados Unidos, así que los compradores están apareciendo hoy, pero si no logran cerrar por encima de la resistencia, puede ser que los vendedores vuelvan y aparezcan. No obstante, hoy es un día de indecisión, mañana el dato de PIB, que sí nos podría dar mayor tendencia. Hoy no se descarta algo de presencia de compradores por las caídas previas, no con la suficiente fuerza. Si lo logran tener por encima de la resistencia es mucho mejor, pero por ahora el escenario más probable es esa indecisión a espera del dato PIB del cuarto trimestre. Mercado local se acerca a soportes de corto plazo, ayer tuvo algo de descensos. Si se rompen esos niveles de corto plazo, la presión bajista podría volver, aunque en la mayoría de acciones todavía continuamos en esa zona de indecisión. Compradores y vendedores luchan por tomar control del mercado. Como vimos ayer, digamos que no hay una tendencia definida por ahora en el corto plazo. Ya lo miraremos en técnicos.
Este es el índice de Dow Jones que rompió en el día de ayer estos mínimos, el 17.250, y mientras esté por debajo de los 17.500 hay sesgo bajista. Está alejándose de los promedios móviles, el MACD ligeramente por debajo de cero, ya hay una línea de tendencia bajista, así que si él puede rebotar, pero si no supera los 17.500, existe la probabilidad de continuar con descensos en próximas jornadas. Ya si logra cerrar entre hoy y mañana por encima del 17.500, quiere decir que el mercado se tranquilizó y podría volver al sesgo alcista. Estamos en sesgo bajista mientras estemos por debajo de los 17.500. El IPSA también entró en un choque entre compradores y vendedores. Los vendedores tomaron utilidad, o los compradores toman utilidad generando una corrección. No obstante, en el día de ayer los compradores fueron golpeados y cerramos con leves descensos, pero se mantiene sobre el 3.800. Eso es importante. Mientras esté sobre el 3.800, esta línea de tendencia, el mínimo de jornadas previas, puede mantener el sesgo alcista. Si lo pierde, ya volveríamos a la presión bajista. Indecisión de corto plazo con leve sesgo alcista de mediano plazo mientras esté sobre la zona de soporte. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima retrocede un poco en el día de ayer. También chocan un poco compradores y vendedores. Recordemos que solo superando ese 3.800 volveríamos a tener un sesgo alcista. Y el dólar continúa también en la zona de indecisión. Ese parece ser el panorama común en los emergentes, la indecisión, el choque entre compradores y vendedores entre 2.410 y 2.340. Se mantiene el dólar dentro de ese rango, solo rompiendo el 410 o el 340 tendríamos un cambio de dirección significativo. Son los dos niveles claves. De hecho, en estos momentos está cerca de los 80 otra vez, así que se mantiene en el lateral a espera de la decisión de tasas del Banco de la República. Si por alguna razón el Banco de la República sorprendiera al mercado con un recorte de tasas, posiblemente tengamos un impulso adicional hacia los 2.500. Así que importante, mañana sabremos la decisión de tasas. Si decide mantener la tasa de interés estable, simplemente continuaríamos según el panorama del mercado internacional 390, 410. Si hay ruptura de los 340. Si hay ruptura de 340 volveríamos al sesgo bajista. No se descarta que hoy continuemos en esas zonas de indecisión. En cuanto al WTI, en estos momentos está en 44.50. Sigue en la parte baja sin recuperar terreno. De hecho, la indecisión en el euro también estuvo bajando. Ya está en 1.13.13. Está tratando de recuperar terreno. Simplemente también hay indecisión en el euro. Así que el dólar no ha querido ceder y continúa relativamente fuerte. Solo con la ruptura, o hagámoslo como siempre con la gráfica de corto plazo. Vamos a traer aquí la gráfica de una hora. Vamos a alejarnos un poco. Y es que está ahí contra el soporte. ¿Cierto? Tenemos el triángulo que tantas veces hemos graficado. Vamos a modificarlo y a traerlo un poco más arriba. Que lo pueda subir. Bueno, no lo puedo subir. Pero estamos ahí, contra el soporte. Importante ese nivel de precios. Si se rompe el 44.20, estaríamos teniendo la posibilidad de un nuevo descenso. Y solo con la ruptura de los 46.40, la línea de tendencia todos los días va bajando. Si hay ruptura del 46.40, 46.70 y posibilidad de nuevo ascenso. De lo contrario, la ruptura de mínimos podría generar nueva presión bajista. Continúa dentro de la zona de indecisión con sesgo bajista hasta que no se rompa ese 46.40, 46.70, que ya nos daría un espacio para nuevos ascensos. Por ahora continúa el sesgo bajista y esos son los niveles importantes. Si rompe 44.20, el descenso puede ser hacia los 43.70, 42.50. Solo rompiendo 46.70 hablaríamos que ya la tendencia bajista puede ceder por un buen tiempo. Y el euro en estos momentos 1.13.22, recuperando terreno. Recordemos que estuvimos por fuera de la banda inferior de Bollinger, aparecieron los compradores y el mercado quiere rebotar. Así que si logra mantenerse sobre el 12.80, hay posibilidad de avanzar incluso al 1.15. Si pierde los 12.80, podríamos volver a la zona de los 11.50. 12.80 como la zona de soporte importante para el euro. Vamos con nuestro mercado, que ayer se acerca. Bueno, nuestros pacíficos rubiales. Vamos con el índice Colcap. Ayer se acerca a los 1.400. Punto importante. Recordemos que si logra aguantar los 1.400, aún puede volver al 4.50 y 4.70. Por ahora simplemente son rebotes dentro de tendencia bajista, solo
rompiendo la línea de tendencia, hablaríamos que el mercado ya está mucho más comprador. Si rompe los 1400 abriría la posibilidad de nuevos descensos. No obstante, esta línea parece interesante, esta línea 1380. De hecho, entre 1400 y 1380 el nivel cambio, porque él puede aguantar el 380 y estar dentro de esa zona de indecisión. Ya si pierde los 380, sí podríamos hablar de posibles descensos más fuertes. Importante el 400 y 380 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Si logra aguantar más rápido el 400, hay mayor probabilidad de ascenso. Si busca los 380, el rebote puede ser un poco más débil. Importante esa zona del 400-380. Recordemos que los compradores y vendedores han chocado en las últimas jornadas y han generado también esta indecisión que en corto plazo se vería en esta zona. Así que importante el 400-380, si lo rompe la presión bajista podría continuar. Recordemos que la tendencia igual sigue siendo bajista, la tendencia tanto intermedia como principal para el índice Colcap. Vamos con la acción de Banco Bogotá que continúa por debajo de los 66.000. Mientras esté por debajo de ese nivel aún existe la probabilidad de 62 y de mantener el sesgo bajista. Continúa en la zona lateral, simplemente en el choque de compradores y vendedores, solo superando el 66 se anularía la presión bajista, de lo contrario ese sesgo podría continuar. Bolsa de Valores de Colombia también continúa, la acción de la Bolsa de Valores continúa con la tendencia bajista, en un choque entre compradores y vendedores en las últimas jornadas, con soporte en los 19.40 y 19.50. Si logra aguantar los 19.40, tendrá que romper los 20 para poder avanzar hacia los 21. Si no logra pasar los 20 y por el contrario rompe los 19.40, puede volver otra vez hacia la zona de los 18.90, 18.80. El sesgo sigue siendo bajista, con alguna indecisión en el corto plazo, atentos al 19.40 y 20, serían los dos niveles que nos darían un próximo movimiento. El mercado sigue también esperando mayores o la publicación de resultados empresariales. 5.600 sigue siendo la resistencia de Celsia, 5.200 el soporte, también el choque constante entre compradores y vendedores simplemente genera este comportamiento lateral, solo la ruptura de 5.600 lo podría llevar hacia la zona de los 6.000, 5.200 generaría mayor presión bajista. Se hace un poco más estrecho el lateral entre 5.600 y 5.200, en la zona en donde los compradores y vendedores continúan en ese choque. Es uno de los mercados, una de las zonas más difíciles porque incluyen paciencia y simplemente la ruptura de alguno de los dos niveles lo darán los fundamentales. Por ahora simplemente la indecisión del común denominador. Cementos Argos intentando pasar esos 9.500 y los vendedores vuelven y aparecen, también nos están generando este comportamiento errático en el activo. No obstante, creo que ayer tomamos algo de sesgo alcista en esta zona. Los 10.000, ¿no? Sigue también una zona de indecisión, 10.000, 10.200 como resistencia y estamos justo en la parte media. Sé que teníamos el 9.500 como el nivel importante para anular la presión bajista y tanta oscilación sí la ha anulado, pero no le ha permitido tener un sesgo alcista significativo. Simplemente es un choque entre compradores y vendedores. Pero mientras esté sobre los 9.100, 9.200, es esta línea de tendencia, hay posibilidad de seguir oscilando y la ruptura del 10.200 genera un sesgo alcista. Ya si hay ruptura de los 9.100, 9.200, la indecisión se rompería a la baja. Así que también es el mismo escenario de indecisión en términos de lo que es la acción de Semargos. La línea de tendencia en esta zona y con esta otra en la resistencia. Dependerá de esa zona, simplemente tenemos una indecisión importante también. En Cementos Argos, Cemex Latam Holding vuelve a los 16, que era el nivel importante, no lo ha roto, también está expresando algo de indecisión. Aquí tenemos la resistencia y podemos tomar, no, que está demasiado inclinado, podríamos tomar más esta zona de soporte. También se nota la lucha entre compradores y vendedores, generando 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. El soporte estará en los 15.600, 15.700. 15.700. Si se rompen los 15.700 podemos tener una presión bajista. Si logra aguantarlo, la resistencia está en los 16.700 y 17.200. Muchas líneas se encuentran acá simplemente por ese choque entre compradores y vendedores. El panorama no es tan claro cuando hay ese tipo de formación. Canacol continúa con tendencia alcista. Ayer anuncio generó ascensos, no obstante la caída del precio del petróleo volvió a golpear y generar algo de toma de utilidad. Igual estamos llegando a una zona de congestión, esta zona donde hay un volumen importante, posiblemente atrapado. Estos volúmenes tan altos generan que hayan personas que ven la luz después de esta fuerte caída y deciden tomar utilidad. Por eso genera algo de presión bajista y dificultad para el ascenso. No obstante, el 6.000 será el soporte.
Mientras se mantenga sobre 6.000, aún puede seguir oscilando en esta zona y buscar 7.200, 8.000 incluso. Simplemente vamos a tener un choque entre compradores y vendedores en esta zona. Si se pierde los 6.000, la corrección podría ser un poco más fuerte hacia los 5.400 y 5.200. Ahí está la zona ahora de promedios móviles de 20 y 40, que al cruzarse los promedios móviles se nos van a convertir ahora en una zona de soporte. Hay vendedores entonces en la zona, 6.000, zona de soporte, 5.400, 5.200, solo si el precio del petróleo recuperara de forma significativa, los compradores que vienen con el control del mercado tendrían mayor impulso alcista. Por ahora simplemente están apareciendo ya vendedores en Canacol, posiblemente vendedores que estuvieron en esta zona o compraron en esta zona y recuperan pérdidas después de tanta caída. Así que hay presencia de vendedores en Canacol. Con concreto, 1400 sigue siendo el nivel, no ha marcado, o bueno, ha marcado precio, pero en ese comportamiento lateral sin definir una tendencia clara, tampoco hay una tendencia fuerte en este activo. Corficol anunciando dividendos, sigue siendo interesante el dividendo, pero acá el punto clave son los 39. Mientras estemos por debajo de los 39, el sesgo sigue siendo bajista, posibilidad de llegar a 37 con soporte y 36.600. Si recupera antes de tiempo, aumentaría la probabilidad de ruptura de 39, pero solo hasta que rompamos 39 le haríamos de poder avanzar hacia los 41. Importante los 39 como el nivel de resistencia. Vamos con Ecopetrol, que cede ayer terreno de la caída en el precio del petróleo. Sigue también en la zona de indecisión. De hecho, el movimiento de ayer nos permite hacerlo más angosto. Así que cerró por debajo de los 2.000 en la zona de soporte. Si no recupera pronto los 2.000, puede descender a 1.870, 1.860. Si ya llega a romper los 1.860, posiblemente podamos descender de nuevo a los 1.750, 1.760. Algunos se preguntarán, bueno, Pacific Rubial está cayendo con mucha fuerza y el tema clave ahí es la deuda. Y Ecopetrol también ha incrementado su nivel de endeudamiento. En 2009 toma su primera deuda financiera y para 2014, el pasivo financiero de Ecopetrol asciende a los 30 billones de pesos. Así que también hay un endeudamiento creciente a lo largo de los últimos años, que también puede generar algo de presión sobre la caja de la compañía. Aunque esta compañía es un poco más diversificada, tiene transporte, tiene refinación, tiene otras fuentes de ingresos. Y el punto clave será los 8.60. Si se rompe, quiere decir que el mercado puede estar otra vez nervioso y generar una mayor presión bajista. Solo rompiendo ahora el 2050, la nueva resistencia, podría tener un avance hacia los 2.230. 2050 como la zona de resistencia para Ecopetrol. Empresa Energía de Bogotá continúa con indecisión. Ayer trata de recuperar, pero vuelven y aparecen los vendedores. El 1550 y 1600 sigue siendo la zona de soporte importante. 1550, 1600, la zona de soporte más fuerte. Y el movimiento de ayer nos deja resistencia al 1650. Si rompe los 1650, podría volver el sesgo alcista. El Cóndor sigue 1700 contra 1500 sin cambios. Comportamiento lateral, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso por técnicos. Lo fundamental es que continúa todavía sólido. Enca desciende en el día de ayer. Recordemos que ampliamos el rango a un lateral entre 13 y 11, 11.80, 11.50. Si rompe los 11.50, el descenso puede ser hacia los 11. Recordemos que es un activo de alta volatilidad, permanece lateral, simplemente espera de resultados empresariales que le darían mayor tendencia. Por ahora simplemente el lateral es el escenario más probable. ETB, ayer frena un poco, sigue 4.50 contra 4.80, con posibilidad de descansar al alcanzar mínimos. Si hay ruptura del 4.50, sí podría descender hacia los 4.30. Recuerden que el mercado está un poco pesimista frente a los resultados empresariales, por eso la tendencia bajista, y nos tendrá que mostrar en los resultados que su estrategia comercial ha empezado a funcionar y la posibilidad de alcanzar el punto de equilibrio según lo pactado o lo informado en su presentación previa de resultados. Así que 4.50 contra 4.80 son los dos niveles, leve sesgo lateral con tendencia bajista de mediano plazo. Éxito. Fuerte caída en el día de ayer, no obstante, recordemos que lanzamos esta línea de tendencia de los 26 como la zona de soporte, será el nivel para poder mantener el sesgo alcista y creo que podemos trazar también este triángulo. No sé si están viendo, pero la mayoría de acciones, lo que estamos teniendo es esa formación de triángulo, hay mucha indecisión en el mercado, los compradores y vendedores están chocando, entonces solo la ruptura de los 28.600 nos generaría nueva posibilidad de ascenso.
y la ruptura de los 26, 25.800, la posibilidad de nuevo descenso. Hay también indecisión y lucha entre compradores y vendedores para la acción del éxito. Es un panorama en la mayoría común en la mayoría de nuestras acciones. 20 contra 18 es el movimiento de Grupo Argos, que ayer rompe el soporte y vuelve a la posibilidad 50-50. No logró mantener el sesgo alcista. Si rompe los 18, el descenso puede prolongarse. Importante 18 contra 20, también en escenario lateral. Vamos con Grupo Aval, que también se amplía el lateral a 1300, 1200, 50% de ascenso como descenso. Continúa el escenario lateral para Grupo Aval. Vamos con Grupo Sura, que también se ha estabilizado entre 35.600 como resistencia y 34 como soporte. La ruptura de 34 generaría la posibilidad de mayor descenso y 35.600 daría la posibilidad de rebote a 38.000, 37.600. Importante, también hay indecisión. Hay mucho choque entre compradores y vendedores, lo cual simplemente genera que el mercado está esperando fundamentales para tomar un rumbo más claro. La ruptura de los niveles de corto plazo nos darían ese panorama de probabilidades. ISA también sigue bajo sesgo bajista y aquí podemos trazar otro triángulo. Hay mucha indecisión en el mercado, es uno de los mercados más complejos cuando hay tanta indecisión. 8.100 contra los 7.600, incluso 7.500. El que rompa primero nos daría algo de movimiento. Seguimos en indecisión. Ruptura de 800 podría llevarlo a 8.500, igual seguiría siendo un comportamiento lateral. No hay una tendencia muy definida, hay un choque entre compradores y vendedores, el cual también está sintiendo Isagen, que está a 3.000 contra 2.900. Si rompe 3.000 puede avanzar a los 3.200, si pierde 2.900 puede ascender a los 2.750. Sigue ese escenario lateral de Isagen de 3.000 contra 2.900, aunque en este caso el sesgo de mediano plazo es alcista, diferente a la mayoría de acciones que están en lateral con sesgo bajista. Aquí el sesgo es alcista con soporte en 7.50, con expectativa de venta y con 3.200 como la resistencia más importante. Vamos con mineros. El oro vuelve a ceder algo de terreno, $1.272 la onza, hasta que no supere los 2.100 no abriría posibilidad de rebote a 2.400. De lo contrario, el sesgo sigue siendo bajista con una liquidez muy baja para mineros. Nutresa no ha podido pasar el 27, también con leve sesgo bajista o lateral, con soporte en los 25.800. Ya si pierde los 25.800 podría acelerar los descensos hacia los 25. Estamos 25.800 contra 27. Vamos con preferencial aval, mismo escenario, también la indecisión se enmarca en este activo con 1.280 como resistencia y 1.200 como soporte, incluso los 1.300. Es difícil saber dónde va a ser el punto clave del lateral, así que dejémoslo los psicológicos de 1.300 contra 1.200. Damos 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. La Bianca Holding frena un poco en el día de ayer, mantiene aún la tendencia alcista. El soporte claramente se modifica todos los días. 3.630 a 3.580, la zona de soporte. Mientras esté sobre esos niveles, van a haber posibilidad de continuar hacia los 3.900 y 4.000. Soportes entonces entre 3.630 y 3.580. La tendencia sigue siendo alcista, mientras esté sobre esos niveles aún puede continuar con el avance. Preferencial Bancolombia, cede terreno en el día de ayer. Importante los 28.000. Si aguanta los 28, hay posibilidad de continuar hacia los 29.600, incluso 30.000. Si pierde los 28, podría volver a la zona de soporte de esta línea, que serían los 27.200. Y solo rompiendo los 27.200 hablaríamos de un sesgo bajista. Esta es la línea de soporte que mantiene el sesgo alcista vigente en medio de un escenario que todavía sigue siendo de indecisión. Preferencial Cementos Argos no ha pasado los 9.500, diferente a la ordinaria. Así que el sesgo bajista aún se mantiene en esa zona y los 9.000 serían el soporte. Que rompa primero nos podría dar algo de movimientos adicionales. Preferencial de vivienda continúa con sesgo bajista. Los 28 es la resistencia para poder decir que se anula esa presión. Soportes en 25.300 y 24.000. 25.324 son soportes que pueden generar un comportamiento lateral o la presión bajista. Pero solo rompiendo los 28 ya hablaríamos de un sesgo por lo menos hacia los 31.300 como un escenario probable. 28 sigue siendo la resistencia de la presión bajista en preferencial de vivienda. Preferencial Grupo Argos, al igual que la ordinaria, sigue estando 18.20 y preferencial Grupo Sura ayer
tuvo algo de impulso hacia 35.200, solo superando 35.200 podría extender el rebote a los 37. De lo contrario, si hay ruptura del 34, el descenso puede ser a los 32. 34 contra 35.200, los dos niveles claves en términos de preferencia del grupo Sura. Vamos con Pacific Rubiales, que ayer rompe mínimos otra vez. Recordemos que el sesgo sigue siendo bajista, el cuchillo cayendo, continúa hasta que no haya cambio en los fundamentales. 6.800. Mientras esté por debajo de los 6.800, la posibilidad de continuar con descensos se mantiene vigente. No hay soportes por líneas, simplemente estamos en terreno no graficado, así que podríamos hacer una proyección de Fibonacci. No está disponible aquí la proyección de Fibonacci, pero me la puedo inventar. Este es el último movimiento, así que puedo moverlo y tratar de encontrar algunos niveles de proyección de Fibonacci, donde el siguiente zona de soporte por Fibonacci sería entre el 5.600 y el 5.200. Sería una zona de soporte donde puede frenar un poco el ritmo de caída, pero no necesariamente cambiar de tendencia. Simplemente estamos en medio de un cuchillo cayendo, donde las velas nos dirán cuándo están apareciendo compradores. No obstante, esta zona de 5.600 a 5.200 pueden aparecer compradores en lo que es la proyección de Fibonacci para un descanso o un cambio de tendencia según los fundamentales. Recordemos que la única razón para cambiar de tendencia son los fundamentales fuertes, o en este caso sería si logra superar los 6.800, podría repuntar a 8.500. Igual siguen siendo repuntes dentro de tendencia bajista. Sí, 6.800, romperlo para anular un poco la presión a la baja, mientras esté por debajo de ese nivel, la volatilidad bajista podría continuar. Ese es el escenario probable para Pacific Rubiales, que rompe mínimos en el día de ayer y acelera otra vez el movimiento de descenso del mercado hasta que no vea fundamentales que lo tranquilicen. Podría continuar bajo ese sesgo. ¿Cuáles fundamentales serían? Un fuerte repunte en el precio del petróleo o tener más certeza sobre el panorama de flujo de caja de la compañía. Vamos con Terpel, que es lo que ha generado la preocupación en el mercado. Terpel continúa de lado sin mayor tendencia, simplemente un comportamiento lateral, y Valorem descendió de los 85, se alejó de los 85, mientras esté por debajo de los 85 puede buscar 370, solo superando 385 volvería a tener sesgo alcista. Hay posibilidad de continuar con algo de corrección hacia los 370, mientras esté por debajo de los 385, solo superando ese nivel podría volver al sesgo alcista. Así que en términos generales nuestro mercado está muy indeciso a espera de los datos de mañana, PIB de Estados Unidos, decisión de tasas del Banco de la República. El choque entre compradores es el común denominador, lo cual genera un panorama mucho más confuso y dificultad para establecer cuál es el escenario más probable, ya que esos laterales nos generan casi que un 50-50, solo los fundamentales podrían cambiar la dirección del mercado. En cuanto al mercado internacional, tratará de repuntar durante las primeras horas de la jornada. Recuerden las resistencias de corto plazo y hoy simplemente puede ser un descanso a esperar lo que será mañana el PIB del cuarto trimestre. Pasemos a las preguntas. A nuestro mercado, ¿qué le conviene más con el PIB de Estados Unidos? Que el PIB siga con crecimiento, pero no un crecimiento tan alto, porque un crecimiento muy alto de la economía aumentaría la probabilidad de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Un buen crecimiento pues podría darle algo de impulso al precio del petróleo. Si el dólar ya no está con tanta fuerza por la debilidad en datos de Estados Unidos y los de Europa presentan una recuperación importante, el WTI no debería presentar una mejor recuperación. Por eso es que ha disminuido un poco el ritmo de caída, pero con el crecimiento de inventarios, los compradores no han aparecido con mucha fuerza. Que la idea es que ese crecimiento económico empiece a presionar y a disminuir los inventarios de crudo. Cuando eso pase, los inversionistas se arriesgarán un poco más. Todavía hay mucha cautela en el precio del petróleo. La caída del Dow Jones ayuda a poner el dólar a la baja. No necesariamente, no hay por ahora una correlación significativa entre el dólar y los índices en Estados Unidos. La correlación es bastante baja. ¿Cuál fue el anuncio de Canacol ayer? Hallazgo de gas, unas reservas importantes y una producción de cerca de 20 millones de pies cúbicos día. ¿Qué puede hacer CH? ¿Puede haber hombro, cabeza, hombro en Canacol? No lo vi, pero vale la pena revisarlo si ustedes están viendo. Oigan, sí, muchas gracias por esa apreciación. Pero digamos que este podría ser el hombro, una super cabeza, y este sería el otro hombro. De hecho, ya se habría roto ese movimiento y este sería el pullback para continuar con tendencia alcista. Este podría ser el hombro, cabeza, hombro.
está un poco inclinado, pero no necesariamente tiene que ser plano. De hecho, acá hubo otro hombro, cabeza, hombro de múltiples hombros, que fue el que generó la presión bajista. Así que el sesgo sigue siendo alcista para Canacol. Solo le falta el repunte en el precio del petróleo, ya que por lo menos el aumento en producción y en reservas es algo más probable después de los últimos hallazgos. 5.200 como la zona de soporte importante. Gracias por la apreciación del hombro, cabeza, hombro, que no la envió Carlos Romero. ¿Podría decirse que Canacol aún se encuentra en una segunda onda o ya estaría formándose una tercera onda? En estos momentos está la tercera onda de movimiento de corto plazo. Recuerden que hay ondas dentro de ondas. ¿Por qué? Porque lo veo diferente. Ayer veía un segundo. Pues era Bianca la de la tercera onda. No, en Canacol es la segunda onda, perdón, me equivoqué. Podría ser que se esté formando y falte la tercera onda. ¿De qué dependerá la tercera onda? Posiblemente del precio del petróleo, porque de todos modos encontrar sin que sea rentable, pues falta ese último componente. Así que por ahora continúa alcista y estamos sobre promedios móviles de 20 y 40 periodos. Hace un año era utópico pensar que Canacol sobrepasara el precio PREG. Esta no tiene yacimientos de gas. No, el panorama de Pacific Rubiales es completamente distinto al de Canacol, básicamente por el tema de reservas y de hallazgos. ETB al caer por debajo del promedio móvil de 200 pierde el rompimiento de oro que tuvo hace unos meses. Sí, digamos que hace unos meses pasó el promedio móvil de 200, tuvo un impulso bastante alcista. El problema es que los resultados se debilitaron y con toda la inversión que tiene que hacer, ya está de nuevo por debajo del promedio móvil de 200. Esto genera algo de debilidad en la tendencia que por ahora es bajista por la línea que podemos trazar. Ese descubrimiento de gas de Canacol no es relativamente pequeño y más con la tendencia actual del gas. Sí, digamos que el gas también se nos desplomó, venía con mejor tendencia, pero se desplomó después con todos los commodities. No es que sea relativamente pequeño porque para él no es pequeño. Para Ecopetrol sí sería pequeño, pero para una compañía de 13.000 barriles día, pues tener la posibilidad de incrementar otros 3.000 barriles día es más de un 20% de producción. ¿Cuándo reporta Val y qué se espera en cuanto a los resultados? No tengo la fecha en estos momentos. El petróleo sigue sin romper los 44, parece ser que lo que dijo el secretario de la OPEP de precio lateral por un mes y luego rebote es muy probable. Si por ahora digamos que el mercado ve ese precio como un precio bastante atractivo, sino que los compradores no han encontrado ese detonante, ese fundamental que los impulse a lograr consolidar un movimiento más alcista. Por favor, repetir, ISA, mi conexión está fallando. En el caso de ISA, las últimas preguntas. La tendencia sigue siendo bajista, el 800, 8200 como la zona para anular esa presión, de lo contrario el sesgo sigue siendo bajista y algo de indecisión o de soporte entre el 7600 y 7500. También está igual de indeciso que los demás, de la mayoría de activos. ¿El rebalanceo puede hoy seguir influyendo? Sí, pero recuerden que los movimientos del rebalanceo son muy de corto plazo, no alteran los fundamentales de la compañía, así que simplemente no tendríamos cambios significativos después del rebalanceo, simplemente son unos movimientos de corto plazo. ¿Cómo se hace la proyección de Fibonacci? La proyección de Fibonacci no se puede hacer, pero ahí hicimos un parecido. Simplemente es, así como tenemos para corrección los niveles de Fibonacci, lo que intentamos es replicar el movimiento previo hacia la parte alta y aparecerán ahora niveles de soporte o resistencia. Estaremos tocando alguna capacitación. ¿Cómo puedes saber si el rebalanceo del Colcap ya se dio o está pendiente? Los volúmenes tenderán a subir, posiblemente entre hoy y mañana y pasado mañana, entre hoy y mañana y el lunes se van esos volúmenes. No obstante, los fondos tratan de mitigar un poco el impacto buscando operaciones en bloque, contrapartes grandes que permitan no afectar mucho el precio ante los rebalanceos. Porque si baja tanto el desempleo en Estados Unidos, la confianza está en máximos, el PIB sigue siendo constante, la inflación no acelera por el bajo precio del petróleo. El bajo precio del petróleo ayuda a disminuir las presiones inflacionarias y porque Estados Unidos aún no está creciendo por encima de su potencial. Para tener presión inflacionaria tenemos que crecer por encima del potencial. Recordemos que las ventas de vivienda aún están por debajo de los niveles previos de crisis. Con la capacidad que tenía en 2007, pues ya se está alcanzando niveles más altos de utilización de la capacidad industrial, pero pues digamos que hasta que no estemos por encima de esa capacidad no tendríamos mayor presión inflacionaria. ¿Qué opina de la paridad de correlación entre Canacol y Pacific? Los precios no tienen absolutamente nada que ver, no se fijen en precios, porque digamos que lo que importante acá son los múltiplos. Los múltiplos son los que nos determinan porque el tamaño de las compañías es distinto,
sus finanzas son distintas. No son comparables los precios como tal, por eso la valoración relativa se hace a través de múltiplos financieros que sí comparan los precios contra las utilidades, contra el patrimonio. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a PREC? Liquidarse, no. Digamos que es una compañía bastante fuerte, todavía tiene pozos. Lo peor que le podría pasar es entrar en reestructuración. Después de ese proceso, si el panorama no mejora en mucho tiempo, pues lo que pasaría ahí sí sería una liquidación. Pero pues digamos que antes de liquidarse, por lo general las compañías entran en un proceso de reestructuración. Ese sería el peor escenario que podría pasar. ¿Por qué es tan fuerte la caída en PREC? ¿No tienes información de fondo que soporte esta caída aparte de la caída del precio del petróleo? Tengo un ejercicio muy sencillo. Las proyecciones que básicas, pero pese a ser tan básicas, pueden ser interesantes. Y este es septiembre de 2014, el trimestre de Pacific, ingresos por 1.330 eh, millones de dólares. Aquí están los costos, una utilidad de 210, una depreciación de 407 y una EBITDA de 618. Son cálculos simplificados para no tener todas las banderas detrás de. El proyectado de diciembre de 2014, con un barril promedio de $72, tendríamos un descenso del 17% de los ingresos. La utilidad operacional disminuiría de forma considerable y aún se generaría algo de EBITDA significativo para entender obligaciones. El problema es que con $55 por barril como precio promedio para marzo de 2014 ya la utilidad operativa sería negativa, y eso tomando un recorte de costos del 14%, y la EBITDA disminuiría a la mitad. Con escenarios de petróleo de 38.43, ya el descenso de la EBITDA es significativamente alto y la pérdida operativa también lo es. Estos son los escenarios que se estarían generando, o cómo se afectaría la utilidad operativa y el EBITDA con base en la caída en el precio del petróleo. Aquí se ajustaron los gastos y generaron recortes de gastos, pero pues digamos que los costos sí no bajan de forma tan fuerte como bajan los ingresos con la caída en el precio del petróleo. Ese es un poco de las cifras de lo que es Pacific en Rubiales. ¿Qué tanta deuda debe amortizar PREC este año de los 4.8 billones? No tengo no recuerdo la cifra exacta. Los pagos de intereses sí, digamos que son relativamente altos, y el problema son los covenants que debe cumplir para los bonos anteriores. Bueno, ya nos pasamos del tiempo. Muy atentos, el mercado sigue indeciso, así que ese es el panorama más claro. Mañana tenemos fundamentales relevantes de tasas de PIB en Estados Unidos, tasas locales, que nos pueden tratar o ayudar a salir de este comportamiento lateral. Atentos a los niveles de corto plazo. Muy buen día para todos.